las 4 rupturas del pecado. Cuando leemos el libro del Génesis, especialmente leemos el capítulo 3, contemplamos la más triste historia, el más triste acontecimiento en toda la historia de la humanidad. El capítulo 3 del libro del Génesis nos narra el pecado de nuestros primeros padres. Cuando uno lee con detenimiento y en reflexión este pecado original, nos damos cuenta que, de alguna manera, el pecado original nos muestra la terrible lógica que sigue cualquier pecado. Las consecuencias nefastas, terribles, las rupturas, la oscuridad, la muerte que todo pecado supone. Pero podríamos resumir en 4 rupturas las consecuencias del pecado. 4 relaciones rotas que todo pecado trae consigo. Primera ruptura: el pecado rompe nuestra relación con Dios. ¿Recuerdan que el libro del Génesis nos describía cómo Adán y Eva conversaban con Dios con una tremenda naturalidad? Cómo el libro del Génesis nos muestra la tremenda confianza que nuestros primeros padres tenían con Dios. El Señor se paseaba en las horas de la tarde en el jardín del Edén para dialogar con nuestros primeros padres. Es la manera como expresa el autor sagrado la familiaridad, la cercanía, la confianza en la relación con Dios. Pero lo primero que hace el pecado es dañar esa relación. Empezamos a temer a Dios, empezamos a tener miedo de la voluntad de Dios, porque Adán y Eva se ocultan de Dios después del pecado original. El Señor les pregunta dónde están y ellos dicen: sentimos tu presencia y tuvimos miedo y nos escondimos. Todo pecado termina alejándonos de Dios. Todo pecado termina haciéndonos temer irracionalmente de Dios. Y es un temor irracional porque ¿cómo vamos a temer al que más nos ama? ¿Cómo vamos a temer al que nos creó? ¿Cómo vamos a temer al Dios que lo único que quiere es nuestro bien? Es que el demonio nos dice que lo que Dios nos pide no es para nuestro bien. Se lo dijo a Adán y a Eva. El demonio nos susurra que lo que Dios nos pide en realidad no es para nuestro bien, sino que es para nuestro mal. No es cierto que morirán. Es que Dios sabe que se os abrirán los ojos. Es decir, el demonio trata de confundir nuestra mente y de hacernos creer que lo que Dios nos pide no es porque Dios nos ama, sino porque Dios nos odia. Qué increíble. El demonio que nos odia nos viene a decir que el Dios que nos ama es el que nos odia, pero que en cambio el que nos odia es el que nos ama. Es la inversión completa de la verdad. Es la mentira consumada. Primera ruptura: nuestra relación con Dios se rompe. Segunda ruptura: se rompe nuestra relación con nosotros mismos. Todo pecado supone un quebrarse en el interior, una fractura interna. Adán y Eva estaban desnudos sin ningún problema antes del pecado, pero después del pecado tuvieron vergüenza, se taparon. Empezó a ver en ellos la vergüenza de sí mismos. Empezó a ver en ellos la mirada sospechosa sobre ellos mismos. Y todo pecado en el fondo termina dañándonos internamente, termina haciendo que nos despreciemos, termina haciendo que nos veamos con sospecha. Todo pecado termina afectando nuestra estima. Todo pecado termina en una disarmonía interior.
termina como en una rebeldía en nuestro interior y lo vemos. ¿Cuántas veces terminamos despreciándonos después de un pecado? ¿Cuántas veces terminamos odiándonos a nosotros mismos después del pecado? Vemos ese desorden que genera el pecado dentro de nosotros. Vemos como después de un pecado ya no quedamos igual. Nuestra voluntad se ve debilitada, nuestro entendimiento se ve ofuscado, nuestras pasiones, emociones, sentimientos se ven alteradas. Cuando uno peca, es muy probable que el pecado engendre el vicio y entonces ya nosotros queremos salir de algo y sin embargo ya probamos ese pecado y nos esclaviza ese pecado y nos ata ese pecado y ya no tenemos esa libertad interior. Segunda ruptura entonces, la ruptura con nosotros mismos. Hay una tercera ruptura que es la ruptura con el prójimo. El pecado rompe nuestra relación con los demás. ¿Recuerdan cómo Adán y Eva vivían en esa armonía antes del pecado? Cómo Adán, cuando miró a Eva por primera vez, dijo: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero después del pecado, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿acaso comiste del fruto que te prohibí? Lo primero que dijo Adán es: la mujer que tú me diste me dio y comí. Oye, Adán, pero hace poco era carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ahora es la mujer que tú me diste. Ahora ya no es mi mujer, mi carne, mis huesos. Ahora es esa mujer que tú me diste, Señor. Es decir, en el fondo es culpa tuya, Dios, que me hayas dado a esta mujer que me hizo pecar. En el fondo es culpa tuya. Rompemos nuestra relación con el prójimo. En vez de asumir humildemente la responsabilidad, empezamos a echarle las culpas a otras personas. El pecado engendra odio, divisiones, fratricidios, homicidios, mentiras, engaños. Daña familias, daña amistades, consume relaciones. ¡Qué tristeza! El pecado viene a desfigurar la imagen del prójimo. Ya el otro no es para mí un hermano, ya el otro es un enemigo. Ya el otro no es para mí hijo del mismo padre. Ahora, como hay pecado, veo con sospecha a todo el mundo. Dicen por ahí que el ladrón juzga por su condición. Y entonces, como ya hay pecado, yo creo que todos son iguales. Que todos tienen una doble vida, que todos cometen faltas en la oscuridad como tal vez yo las puedo cometer. ¿Ven? El pecado arroja un manto de sospecha sobre todo el mundo, porque el ladrón termina juzgando por su condición. Tercera ruptura entonces, rompe nuestra relación con los demás. Cuarta ruptura, el pecado rompe nuestra relación con la creación. Recuerdan que antes del pecado Adán y Eva vivían en un jardín, en una tierra fecundísima, en una tremenda armonía con la naturaleza, con la creación. Después del pecado, el Señor le dice a nuestros primeros padres: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes no había que sudar la frente para ganar el pan. La tierra nos era benévola. Pero después del pecado, la tierra se nos presenta hostil, la creación se nos presenta hostil. En vez de frutos, cosecharás espinas. Es increíble esto porque esa armonía que había con la creación se rompió y ahora uno se da cuenta cómo estamos viendo que el pecado hoy sigue dañando la creación. Cómo seguimos explotando los recursos naturales. El Señor nos ha llamado a hacer un uso razonable de ellos. Nos los ha puesto, nos ha dispuesto los recursos naturales para que subsistamos. Pero vemos la explotación a la que estamos llegando. Vemos el uso irracional de los recursos. Un consumismo depredador.
Vemos el hecho mismo de la comida que se desperdicia. Vemos la deforestación. Vemos la minería ilegal. Contemplamos la contaminación de los océanos. El mal manejo que tenemos de las basuras. Uno diría, ¿pero qué tiene todo eso que ver con la fe? Por Dios, es que mi Dios nos ha dado esta creación para que la usemos razonablemente. Nos ha dado cabeza, inteligencia, para que amemos la creación. Nuestro modelo es Francisco de Asís. Cómo San Francisco miraba al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana Naturaleza. Que nosotros, sin caer en fanatismos, sin caer en adoración de las cosas creadas, sin caer en extremos, pero es que es claro que nosotros no hemos valorado como regalo de Dios la creación. Y en muchas ocasiones esta misma creación nos ha pasado factura. ¿Cuántas tragedias nos hubiésemos podido evitar? ¿Cuántas tragedias nos hubiésemos podido evitar? Tragedias naturales, si hubiésemos hecho un uso razonable de los bienes creados. Pero el pecado termina haciéndonos despreciar a Dios, a nosotros mismos, al prójimo y a la creación. El pecado entonces engendra odio, y el odio siempre trae consigo muerte. Queridos hermanos, el pecado rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con nosotros mismos, rompe nuestra relación con el prójimo, rompe nuestra relación con la creación. Necesitamos restablecer todas estas relaciones con la gracia. Por eso debemos convertirnos, pedir perdón, acercarnos al sacramento de la reconciliación, reconciliarnos con Dios a través del sacramento de la confesión, perdonarnos a nosotros mismos a través del perdón, reconciliarnos con nuestro prójimo y hacer un uso razonable de la creación para volver a la felicidad original a la que Dios nos llama, o por lo menos pregustarla, porque solo cuando gocemos de la presencia de Dios volveremos a restablecer aquello que el pecado dañó. Definitivamente lo restableceremos en la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.